Jacobo el menor, Simón llamado Celote y Judas, no el Iscariote, que era el apóstol con 3 nombres. Jacobo, hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo. Lucas 6, 15 al 16. El grupo final de 4 apóstoles es el que menos conocemos, excepto por Judas Iscariote, quien se hizo notorio al vender a Jesús para que fuera crucificado. Este grupo parece haber tenido menos intimidad con Jesús que los otros 8 discípulos. Prácticamente no aparecen en los relatos del Evangelio. Poco se sabe de cada uno de ellos, excepto el hecho de que fueron llamados para ser apóstoles. En este capítulo veremos a 3 de ellos, y a Judas Iscariote, el traidor, lo hemos reservado para el capítulo final. Debemos tener presente que los apóstoles fueron hombres que lo dejaron todo para seguir a Cristo. Pedro habló por ellos cuando dijo: «He aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido». Lucas 18:28. Habían dejado casas, trabajos, tierras, familia y amigos para seguir a Cristo. Su sacrificio había sido heroico. Con la excepción de Judas Iscariote, todos llegaron a ser testigos valientes e intrépidos. En realidad, no vemos mucho de su heroísmo en los evangelios porque 2 de los escritores de los evangelios eran apóstoles, Mateo y Juan, y los otros 2, Marcos y Lucas, eran amigos cercanos de los apóstoles, y los 4 describieron con sinceridad sus debilidades tanto como sus virtudes. Los apóstoles no se nos presentan como figuras imaginarias, sino como gente real. No se describen como celebridades prominentes, sino como hombres comunes y corrientes. Por eso es que en lo que se refiere a las narraciones de los evangelios, los apóstoles dan color a las descripciones de la vida de Jesús, pero a ellos raramente se les encuentra en primer plano. Nunca se les ve desempeñando papeles principales. Cuando aparecen en los primeros planos, a menudo es para manifestar dudas, incredulidad o confusión. A veces los vemos considerándose a sí mismo más de lo debido. A veces hablan cuando deberían quedarse callados y parecen desconcertados acerca de cosas que deberían entender. A veces muestran más confianza en sus propias habilidades y en sus propios recursos de lo que deberían, de modo que sus limitaciones y debilidades se ven con más frecuencia que sus puntos fuertes. En tal sentido, la franca sinceridad de los relatos del Evangelio es asombrosa. Mientras tanto, hay muy pocas manifestaciones de hechos grandiosos realizados por los apóstoles. Se nos dice se les dio poder para sanar, para resucitar a los muertos y para echar fuera demonios, pero aún esto está narrado de tal manera que se hacen claras sus imperfecciones. Marcos 9, 14 al 29. El único lugar en los evangelios donde un apóstol específico hace algo verdaderamente extraordinario es cuando Pedro empezó a caminar sobre el agua, pero inmediatamente comenzó a hundirse. Los evangelios sencillamente no presentan a estos hombres como héroes. Su heroísmo se hizo manifiesto después que Jesús regresara al cielo, enviara el Espíritu Santo y les diera poder. De repente, empezamos a verlos actuando en forma diferente. Son fuertes y valientes y realizan grandes milagros. Predican con una fuerza nueva, pero aún entonces el registro bíblico es escaso. Básicamente, a los únicos que vemos son a Pedro, Juan y posteriormente al apóstol Pablo, quien fue añadido al número como un abortivo, 1 Corintios 15:8. El resto de ellos permanece en la oscuridad. El legado de su verdadera grandeza es la Iglesia, un cuerpo vivo que ayudaron a fundar y de la cual llegaron a ser las piedras fundamentales, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Efesios 2:20. La Iglesia, que ahora tiene 2000 años, existe porque aquellos hombres iniciaron la expansión del Evangelio de Jesucristo hasta lo último de la tierra, y su heroísmo será recompensado y recordado a través de la eternidad en la Nueva Jerusalén, donde sus nombres estarán grabados permanentemente en los fundamentos de esa ciudad. Los evangelios son los registros sobre cómo Jesús los adiestró. La Escritura deliberadamente registra más sobre Jesús y su enseñanza que sobre la vida de estos hombres. Esto sirve para recordarnos que el Señor se deleita en usar a gente débil y común y corriente. Si las fallas y las imperfecciones de carácter de los apóstoles son un espejo de sus propias debilidades, anímese, esta es la clase de personas a las que el Señor le gusta usar. La única cosa que separó a estos hombres de otros en el relato de los evangelios fue la durabilidad de su fe.
En ninguna parte se percibe esto tan claramente como en Juan 6, poco después de la alimentación de los 5000, cuando las multitudes empezaron a reunirse alrededor de Jesús esperando tener más comida gratis. En ese punto, Jesús empezó a predicar un mensaje que muchos encontraron chocante y ofensivo. Él se describió a sí mismo como el verdadero maná del cielo, versículo 32. Eso fue ofensivo porque al describirse como habiendo descendido del cielo, versículo 41, estaba afirmando ser Dios. Los dirigentes judíos y el pueblo entendieron esto correctamente como una afirmación de deidad, versículo 42. Jesús respondió diciendo nuevamente que Él era el verdadero pan de vida, versículo 48, y les añadió que daría su carne por la vida del mundo, y dijo: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Versículos 54 al 56. Obviamente, él no estaba hablando sobre canibalismo literal, sino que estaba usando una descripción vívida para referirse al compromiso absoluto que requería de sus seguidores. Juan escribe: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Versículo 60. La palabra discípulos en ese versículo se refiere al grupo más grande de personas que seguían a Jesús y no a los 12 en particular. Juan sigue diciendo: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Juan 6:66. Ese mismo día, varias de las docenas de discípulos que habían escuchado las enseñanzas de Jesús y sido testigos de sus milagros dejaron de seguirlo. Para ellos, sus palabras habían sido demasiado duras y sus exigencias demasiado rigurosas, pero no fue así con los 12 que permanecieron con Jesús. Y al disolverse la multitud, Jesús miró a los 12 y dijo: ¿queréis acaso iros también vosotros? Versículo 67. Este era el momento de irse si se sentían inclinados a hacerlo. Pedro habló por el grupo cuando dijo: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Versículo 68. Se quedarían con Jesús fuera lo que fuera, excepto por Judas Iscariote, eran hombres de verdadera fe. Jesús sabía perfectamente que algunos de sus discípulos no eran verdaderos creyentes y sabía que Judas habría de traicionarlo. Les dijo: pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Versículo 64. En el versículo 70 responde a Pedro: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Él conocía sus corazones. Excepto Judas, ellos habían roto con su pasado para siempre. Habían dejado todo para seguir a Jesús. Ese es el único hecho realmente heroico sobre ellos que se revela en los evangelios, y el fracaso de Judas en hacer tal compromiso mientras pretendía que lo que había hecho fue lo que lo hizo tan despreciable. Al examinar este último grupo de apóstoles, descubrimos que aunque la Escritura dice muy poco sobre ellos, de todas maneras tienen sus propias distinciones. Jacobo, hijo de Alfeo. El noveno nombre en la lista de los apóstoles que ofrece Lucas 6:14 al 16, es Jacobo, hijo de Alfeo. Versículo 5. La única cosa que la Escritura nos dice sobre este hombre es su nombre. Si alguna vez él escribió algo, se perdió para la historia. Si alguna vez le formuló preguntas a Jesús o hizo algo para sobresalir del grupo, la Escritura no lo registra. Nunca alcanzó ningún grado de fama o notoriedad. No era el tipo de persona que sobresale, fue completamente oscuro, incluso tenía un nombre muy común. En el Nuevo Testamento hay varios hombres con el nombre de Jacobo. Ya hemos hablado de Jacobo, el hijo de Zebedeo. Había otro Jacobo, hijo de María y José, y por tanto medio hermano de Jesús. Gálatas 1:19. Este Jacobo, medio hermano de Jesús, aparentemente llegó a ser un líder en la iglesia de Jerusalén. Fue el vocero que, según Hechos 15, 13, 21, dio a conocer la decisión del Concilio de Jerusalén. También se cree que es este mismo Jacobo fue quien escribió la epístola del Nuevo Testamento que lleva el nombre de Santiago. No es el mismo Jacobo nombrado como uno de los apóstoles en el tercer grupo de 4.
En cuanto al Jacobo que nos interesa, prácticamente todo lo que sabemos de él es que era hijo de Alfeo, Mateo 10:3, Marcos 3:18, Lucas 6:15, Hechos 1:13. Por Marcos 15:40 sabemos que la madre de Jacobo se llamaba María. Ese versículo, junto con Mateo 27:56 y Marcos 15:47, menciona a otro de los hijos de María, José. José debe de haber sido bien conocido como un seguidor de Jesús, aunque no era apóstol, porque su nombre se menciona repetidamente. Su madre María, obviamente, era también una devota seguidora de Cristo. Ella fue testigo ocular de la crucifixión. También es una de las mujeres que fue a ungir el cuerpo de Jesús que ya estaba en la sepultura. Marcos 16:1. Aparte de estos escasos detalles que pueden extraerse sobre su familia, este Jacobo es un personaje completamente oscuro. Su falta de prominencia se refleja aún en su sobrenombre. En Marcos 15:40 se le llama Jacobo el Menor. La palabra griega para menor es mikros, que literalmente quiere decir pequeño. Su significado primario es pequeño de estatura, lo que podría ser una referencia a sus rasgos físicos. Quizás haya sido un hombre bajo o de estructura pequeña. La palabra puede referirse también a alguien que es joven en edad. Pudo haber sido más joven que Jacobo, el hijo de Zebedeo, en cuyo caso ese sobrenombre estaría distinguiéndolo como el más joven de los dos. De hecho, aun si esto no fuese a lo que hace referencia su sobrenombre, es probable que fuera más joven que el otro Jacobo. De otra manera, tal vez que hubiese sido conocido como Jacobo el Mayor. Pero lo más probable es que el nombre haga referencia a su influencia. Como ya hemos visto, Jacobo, el hijo de Zebedeo, era un hombre de prominencia. Su familia era conocida por el sumo sacerdote, Juan 18 del 15 al 16. Él fue parte del círculo íntimo del Señor. Era el más conocido de los dos Jacobos. Por lo tanto, Jacobo, el hijo de Alfeo, era conocido como Jacobo el Menor, Micros, el pequeño Jacobo. Bien podría ser que todas estas cosas fueran verdad de Jacobo, es decir, que haya sido pequeño de estatura, joven o una persona tranquila que permaneció más bien en un segundo plano. Eso podría ser consecuente con la baja prominencia que tuvo entre los 12. Podríamos decir que su marca distintiva fue lo oscuro de su personalidad. Eso, en sí, es un hecho importante. Aparentemente, él no buscó la notoriedad, no llevó a cabo un liderazgo destacado ni formuló preguntas importantes. No demostró una agudeza inusual, solo queda su nombre mientras que su vida y su obra quedan inmersas en la oscuridad. Pero fue uno de los 12. Por alguna razón Jesús lo seleccionó, lo adiestró, le dio poder como a los otros y lo envió como testigo. Me recuerda a aquellas personas que no son mencionadas por nombre en Hebreos 11 del 33 al 38. Que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. La eternidad revelará los nombres y testimonios de estos como Jacobo el Menor, a quien el mundo escasamente recuerda y no sabe nada de él. La historia de la Iglesia en su mayor parte es también silenciosa sobre este hombre. Algunas de las más antiguas leyendas sobre él lo confunden con Jacobo, el hermano de Jesús. Hay alguna evidencia que Jacobo el Menor llevó el Evangelio a Siria y a Persia. Hay diversos relatos sobre su muerte. Algunos dicen que fue sometido a apedreamiento, otros que fue golpeado hasta que murió, y aún otros dicen que fue crucificado como Jesús. En cualquier caso, podemos estar seguros de que, al igual que los demás apóstoles, llegó a ser un predicador con poder. Seguramente realizó las señales de apóstol por señales, prodigios y milagros. 2 Corintios 12:12.
y su nombre estará escrito en una de las puertas de la ciudad celestial. He aquí un interesante pensamiento sobre Jacobo, el hijo de Alfeo. Usted debe recordar que según Marcos 2:14, Leví, Mateo, era el hijo de un hombre también llamado Alfeo. Podría ser que este Jacobo fuera hermano de Mateo. Después de todo, Pedro y Andrés eran hermanos, y Jacobo y Juan lo eran también. ¿Por qué no también estos dos, Mateo y Jacobo el menor? La Escritura no hace mayor esfuerzo en distinguir entre los dos Alfeos. Por otra parte, Mateo y Jacobo en ningún lugar son identificados como hermanos. Sencillamente no sabemos si lo eran o no. Otro asunto interesante sobre el linaje de Jacobo surge cuando comparamos Marcos 15:40 con Juan 19:25. Ambos versículos mencionan a otras dos Marías que estaban de pie junto a la cruz de Jesús con María, la madre del Señor. Marcos 15:40 habla de María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José. Juan 19:25 nombra a su Jesús madre y la hermana de su madre, María la mujer de Cleofas y María Magdalena. Es posible, quizás incluso probable, que la hermana de la madre de Jesús, María la mujer de Cleofas, y María la madre de Jacobo el menor sean la misma persona. Cleofas pudo haber sido otro nombre para Alfeo, o la madre de Jacobo pudo haberse vuelto a casar después de la muerte del padre de éste. De ser este el caso, haría de Jacobo el menor un primo de Jesús. ¿Fue Jacobo primo de Jesús? ¿Fue hermano de Mateo? No lo sabemos. La Escritura no nos lo dice expresamente. La importancia de los discípulos no radica en su genealogía. Si hubiese sido importante, la Escritura lo habría dicho. Lo que hizo a estos hombres importantes fue el Señor a quien sirvieron y el mensaje que proclamaron. Si carecemos de detalles sobre ellos, está bien, el cielo revelará la verdad total de quiénes fueron y cómo eran. Mientras tanto, es suficiente saber que estuvieron cerca del Señor, que el Espíritu Santo les dio poder y que Dios los usó para llevar el Evangelio al mundo de aquellos días. Todos ellos, pocos años después de Pentecostés, prácticamente desaparecieron de las narraciones bíblicas. En ninguno de los casos la Escritura nos da una biografía completa, y eso se debe a que la Escritura mantiene siempre su enfoque en el poder de Cristo y en el poder de la palabra, no en los hombres que fueron meros instrumentos de ese poder. Estos hombres fueron llenos del Espíritu y predicaron la palabra. Eso es todo lo que en realidad necesitamos saber. Lo importante no es el vaso, lo que es importante es el maestro. Nadie como Jacobo el menor, hijo de Alfeo, resume mejor esa verdad. Pudo haber reclamado que se le reconociera como el hermano de Mateo o el primo de Jesús, pero pasó en silencio a través de toda la narrativa de los evangelios. Este mundo no recuerda casi nada de él, pero en la eternidad recibirá una recompensa completa. Marcos 10 del 29 al 31. Simón, llamado Celote. El siguiente nombre dado en Lucas 6:15 es Simón llamado Celote. En Mateo 10:4 y Marcos 3:18 se le llama Simón el Cananista. Esto no es una referencia a la tierra de Canaán o a la aldea de Caná. Viene de la raíz hebrea cana, que quiere decir ser celoso, ferviente. Aparentemente, en un tiempo Simón había sido miembro del partido político conocido como los Celotes. El hecho que haya llevado ese nombre toda su vida podría sugerir que tenía un temperamento vehemente, celoso. Pero en los días de Jesús, el término se aplicaba a una secta política bien conocida y ampliamente temida, y Simón, aparentemente, había sido miembro de esa secta. El historiador Josefo describe 4 partidos entre los judíos de aquel tiempo. Los fariseos, que eran muy exigentes acerca de la ley, eran los religiosos fundamentalistas de su tiempo. Los saduceos eran religiosos liberales que negaban lo sobrenatural. También eran ricos, aristocráticos y poderosos, y estaban a cargo del templo. Los esenios no se mencionan en la Escritura, pero tanto Josefo como Filón de Alejandría los describen como ascéticos y célibes que vivían en el desierto y dedicaban sus vidas al estudio de la ley. El cuarto grupo, los celotes, eran más políticamente orientados que cualquier otro grupo. Aparte de los herodianos, los celotes odiaban a los romanos y su meta era terminar con la ocupación romana. Su estrategia era el terrorismo y los hechos de violencia subrepticios. Los celotes eran extremistas en todo sentido.
Al igual que los fariseos, interpretaban la ley en forma literal. A diferencia de los fariseos, que estaban dispuestos a contemporizar por razones políticas, los celotes eran personas militantes, violentas y que hacían cualquier cosa para lograr sus propósitos. Creían que solo Dios tenía el derecho de gobernar sobre los judíos y por lo tanto creían que estaban haciendo la obra de Dios cuando asesinaban soldados romanos, líderes políticos y cualquier otro que se les opusiera. Los celotes estaban esperando a un Mesías que los dirigiera en la derrota de los romanos y restaurara el reino a Israel con su gloria salomónica. Eran patriotas dispuestos a todo, incluso a morir en un instante por lo que creían. Josefo escribe de ellos: Judas el Galileo era el autor de la cuarta secta de filosofía judía. Estos hombres estaban de acuerdo en todas las demás cosas con las nociones farisaicas, pero no tenían un apego inviolable a la libertad y decían que Dios tenía que ser el único gobernante y Señor. Tampoco titubeaban en morir de cualquiera clase de muerte, y sentían lo mismo en cuanto a la muerte de sus parientes y amigos, y no había ningún temor que los hiciera llamar a otro hombre Señor. Y puesto que esta resolución inamovible de ellos es bien conocida a la gran mayoría, no me referiré más a este asunto, ni me preocupa que no se crea algo que yo haya dicho sobre ellos, sino que más bien temo que algo que yo haya dicho no muestre en todo su vigor la resolución que muestran cuando sufren dolor. Y fue en el tiempo de Gessius Florus que la nación empezó a verse afectada por esta destemplanza, quien fue nuestro procurador y quien ocasionó que los judíos se pusieran agresivos por el abuso de su autoridad y los hiciera rebelarse contra los romanos. La rebeldía que Josefo describe en el tiempo de Gessius Florus ocurrió en el año 6 después de Cristo, cuando un grupo de celotes emprendió una violenta rebelión contra un censo romano con fines de impuestos. El líder y fundador de los celotes, también mencionado por Josefo, era Judas el Galileo, que es nombrado en Hechos 5:37. Los celotes estaban convencidos de que pagar tributo a un rey pagano era un acto de traición a Dios. Esa opinión tuvo buena acogida entre la gente que ya estaba sobrecargada por los impuestos romanos. Judas el Galileo aprovechó la oportunidad, organizó fuerzas y se lanzó a matar, a saquear y a destruir. Desde su cuartel general en la región de Galilea, él y sus seguidores desataron una guerra de guerrillas y actos de terrorismo contra los romanos. Pronto, sin embargo, los romanos aplastaron la rebelión matando a Judas el Galileo y crucificando a sus hijos. El partido celote pasó a la clandestinidad. Sus actos de terror se hicieron más selectivos y más sigilosos. Como lo hicimos notar en el capítulo 2, formaron un partido de asesinos secretos llamados Sicari, hombres del puñal, por los cuchillos curvos y mortales que llevaban escondidos entre sus ropas. Se movían sigilosamente hasta colocarse detrás de los soldados y políticos romanos y los apuñalaban por la espalda entre las costillas, atravesando con un golpe certero el corazón de las víctimas. Les gustaba quemar blancos romanos en Judea para luego replegarse a áreas remotas de Galilea donde se escondían. Como los describe Josefo en el párrafo citado antes, era bien conocida su disposición de sufrir cualquier clase de muerte o soportar cualquier cantidad de dolor, incluyendo la tortura de sus propios parientes. Los romanos podían torturarlos y matarlos, pero no podían apagar la pasión de ellos. Muchos historiadores creen que cuando los romanos saquearon Jerusalén bajo Tito Vespasiano en el año 70 después de Cristo, ese terrible holocausto fue precipitado en gran medida por los celotes. Durante el sitio de Roma, después que el ejército romano ya había sometido a la ciudad y cortado todas sus vías de suministro, los celotes empezaron a matar judíos que querían negociar con Roma para terminar con el sitio. No permitían que nadie se rindiera para salvar su vida. Cuando Tito vio cuán desesperada era la situación, destruyó la ciudad, masacrando a miles de sus habitantes y llevándose los tesoros del templo. Fue así como el odio ciego de los celotes contra Roma y todo lo que fuera romano, por último provocó la destrucción de su propia ciudad. El espíritu de su movimiento era un fanatismo insano y en última instancia autodestructivo. Josefo sugiere que el nombre celotes era un nombre incorrecto, como si ellos fueran celosos en el buen sentido, más bien que celosos en las peores acciones y desmedidos en su forma de actuar más allá del ejemplo de otros. Simón era uno de ellos. Es interesante que cuando Mateo y Marcos nombra a los 12,
Ponen a Simón justo antes de Judas Iscariote, cuando según Marcos 6:7 Jesús envió a los discípulos de 2 en 2, es muy probable que Simón y Judas Iscariote hayan formado uno de los equipos. Es muy posible que ambos siguieran originalmente a Cristo por razones políticas, pero en algún punto Simón llegó a ser un seguidor genuino y fue transformado. Judas Iscariote en realidad nunca creyó. Cuando Jesús no derrocó a Roma, sino que habló de morir, algunos habrían esperado que el traidor fuera Simón, un hombre de tan profunda pasión, celoso y políticamente convencido de que podía alinearse con los terroristas, pero eso era antes que conociera a Jesús. Por supuesto, como uno de los 12, Simón también tuvo que asociarse con Mateo, quien venía del lado opuesto del espectro político, cobrando impuestos para el gobierno romano. En un punto de su vida, Simón posiblemente habría asesinado gustoso a Mateo, pero finalmente llegaron a ser hermanos espirituales trabajando hombro a hombro por la misma causa, la expansión del Evangelio, y adoraban al mismo Señor. Es sorprendente que Jesús seleccionara a un hombre como Simón para que fuera uno de los apóstoles, pero él era un hombre de lealtad a toda prueba, con una pasión asombrosa, valor y fervor. Simón había creído la verdad y aceptó a Cristo como su Señor. El ardiente entusiasmo que una vez había tenido por Israel ahora se expresaba en su devoción a Cristo. Varias fuentes antiguas dicen que después de la destrucción de Jerusalén, Simón llevó el Evangelio al norte y predicó en las Islas Británicas. Como muchos de los otros, simplemente desaparece de los registros bíblicos. No hay versiones confiables sobre lo que pasó con él, pero se dice que fue asesinado por predicar el Evangelio. Este hombre, que una vez estuvo dispuesto a matar y ser muerto por defender una agenda política dentro de los confines de Judea, encontró una causa más fructífera por la cual dar su vida: la proclamación de la salvación a los pecadores de toda nación, lengua y tribu. Judas, hijo de Jacobo. El último nombre en la lista de discípulos fieles es Judas, el hijo de Jacobo. El nombre Judas es un buen nombre, significa Jehová guía, pero por la traición de Judas Iscariote, el nombre Judas tendrá para siempre una connotación negativa. Cuando el apóstol Juan lo menciona, lo llama Judas, no el Iscariote. Juan 14:22. Judas, el hijo de Jacobo, en realidad tenía 3 nombres. Jerónimo se refiere a él como trinomio, el hombre con 3 nombres. En Mateo 10:3 se le llama Leveo por sobrenombre Tadeo. Probablemente Judas haya sido el nombre que recibió al nacer. Leveo y Tadeo eran esencialmente sobrenombres. Tadeo significa niño de pecho, evocando la idea de amamantar a un bebé. Casi tiene un sonido irónico como niño de mamá. Quizás haya sido el menor de la familia y por lo tanto el bebé entre varios hermanos, especialmente mimado por su madre. Su otro nombre, Leveo, es similar. Viene de una raíz hebrea que se refiere al corazón, literalmente niño del corazón. Ambos nombres sugieren que tenía un corazón tierno, como el corazón de un niño. Es interesante pensar en un alma apacible como esa compartiendo en el mismo grupo de 4 apóstoles del que formaba parte Simón, llamado Celote. Pero el Señor puede usar ambas clases de personas. Los celotes eran grandes predicadores, pero también pueden ser grandes predicadores los individuos tiernos de corazón, compasivos, amables, almas de espíritu dulce como Leveo Tadeo. Juntos contribuyen a un grupo muy complejo e intrigante de 12 apóstoles. Hay a lo menos uno de cada personalidad imaginable. Como los otros 3 fieles miembros del tercer grupo apostólico, Leveo Tadeo está más o menos en la oscuridad, pero esa oscuridad de ninguna manera empaña nuestro respeto por ellos. Todos llegaron a ser formidables predicadores. El Nuevo Testamento registra un incidente en el que está involucrado este Judas Leveo Tadeo. Para verlo, volvamos a la descripción que hace el apóstol Juan del discurso de Jesús en el aposento alto. En Juan 14:21, Jesús dice: «El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él». Entonces Juan agrega: «Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo?». Versículo 22. Aquí vemos la humildad de este hombre. No dice nada indiscreto, temerario o demasiado confiado. No regaña a Jesús como hizo Pedro una vez. Su pregunta está llena de suavidad y mansedumbre y no muestra ninguna forma de orgullo.
No podía creer que Jesús se pudiera manifestar a este insignificante grupo de 11 y no al mundo entero. Después de todo, Jesús era el Salvador del mundo, era el justo heredero de la tierra, Rey de reyes y Señor de señores. Ellos siempre habían asumido que Jesús había venido para establecer su reino y sujetar todas las cosas a él. Las buenas nuevas de perdón y salvación eran ciertamente buenas nuevas para todo el mundo, y los discípulos lo sabían muy bien, pero el resto del mundo, en su mayor parte, todavía no lo sabía, de manera que Lebeo Tadeo quería saber: ¿cómo es que te vas a revelar a nosotros y no a todo el mundo? Él era un discípulo piadoso, un hombre que amaba a su Señor y sentía el poder de la salvación en su propia vida. Estaba lleno de esperanza para el mundo, y en su propio tierno corazón, y como lo haría un niño, quería saber por qué Jesús no se iba a dar a conocer a todos. Obviamente, seguía esperando ver el reino viniendo a la tierra. No podemos culparlo por eso. Así fue como Jesús enseñó a sus discípulos a orar. Lucas 11:2. Jesús le dio una respuesta maravillosa, y la respuesta fue tan tierna como la pregunta. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Juan 14:23. Jesús se manifestará a cualquiera que lo ama. Judas, Lebeo Tadeo, seguía pensando en el reino material y político. ¿Por qué no has tomado control del mundo todavía? ¿Por qué no te manifiestas al mundo? La respuesta de Jesús quería decir: no voy a tomar posesión del mundo externamente, voy a tomar posesión de los corazones uno a la vez. Si alguno me ama, él guardará mi palabra. Y si guarda mi palabra, mi Padre y yo vendremos a él, y juntos estableceremos el reino en su corazón. La mayor parte de la antigua tradición sobre Lebeo Tadeo sugiere que unos pocos años después de Pentecostés llevó el evangelio al norte, a Edesa, una ciudad real en Mesopotamia, en la región de lo que hoy es Turquía. Hay numerosos relatos antiguos de cómo sanó al rey de Edesa, un hombre llamado Abgar. En el siglo IV, Eusebio el historiador dijo que en los archivos de Edesa, ahora destruidos, había numerosas referencias a la visita de Tadeo y a la sanidad de Abgar. El símbolo apostólico tradicional de Judas, Lebeo Tadeo, es una cachiporra porque la tradición dice que a causa de su fe, con ese instrumento fue golpeado hasta morir. De esta manera, esta alma tierna siguió a su Señor fielmente hasta el fin. Su testimonio fue tan poderoso y alcanzó tan lejos como el de cualquiera de los discípulos mejor conocidos y más elocuentes. Él, como ellos, es una prueba de cómo Dios usa a gente común y corriente en formas admirables.